Damos comienzo en este día a la buena mesa. Hoy nos acompañan los pastores Miguel Ángel y Sabino. También está con nosotros Carlos Payán, Diego y Alejandro. El tema de hoy lo titulamos ¿Por qué no soy ateo? Podríamos añadir agnóstico, ahora explicaremos la diferencia, pero también podríamos decir ¿por qué soy creyente? El ateo es aquel que niega la existencia de Dios, el agnóstico ni lo niega ni lo afirma, en teoría no le importa, aunque esta posición no es real porque no hay término medio en este caso, pues o crees o no crees en Dios. Por eso nos vamos a centrar en el ateísmo. Dentro de esta filosofía, o también se puede decir creencia, los hay que siguen la inercia, se dejan llevar y poco más, y los hay más combativos. Hay organizaciones que tienen como objetivo influir en la sociedad para que sea más incrédula o atea. Con este tipo de iniciativas, por ejemplo, en el Reino Unido, alquilaron publicidad en los autobuses y el anuncio rezaba así: probablemente Dios no existe, así que disfruta. Sí, de todas formas, a la primera pregunta que hizo Ana, no sé si la primera pregunta fue ¿por qué no soy ateo? Bueno, es que estaba dándole vueltas, ¿no? Pero a la pregunta contraria, ¿por qué soy, antes de llegar a esta, ¿por qué soy ateo? Estaba dándole vueltas y no sé. Claro, si nos ponemos en la piel de un ateo, podríamos decir, pues porque me interesa crear mi propio mundo y o quiero vivir en mi mundo, no quiero vivir en un mundo, en el mundo de Dios, o porque estoy decepcionado de la vida, también, porque no veo, necesito ver, necesito pruebas, no sé, o porque no quiero rendir cuentas a nadie, ¿no? Vale, las respuestas pueden ser muchas, pero a nosotros, si nos preguntan ¿por qué no soy ateo? Yo creo que ninguna de las respuestas que daríamos contrarias a estas, yo creo que no daríamos una respuesta como, por ejemplo, porque no me interesa crear mi propio mundo, yo necesito crear y vivir en el mundo de Dios, o no sé, podríamos dar, sí, respuestas de este tipo. Pero yo creo que la respuesta que todos daríamos es porque tenemos una certeza, porque tenemos una convicción de que Dios existe, pero no solamente de eso, sino de que Él es mi Salvador. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Se trata de una respuesta de fe. Dios existe, tengo la certeza de que Dios está, que es una realidad. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? más sí, sincera que sale de nuestro corazón. Sí, pero ya no sé cómo, a ver, también acerca de eso, ¿por qué yo no soy ateo? Si me preguntasen algo cuando tengo una conversación, yo puedo decir, para poder llegar a lo que estamos hablando, tengo que mostrar también por qué no soy ateo con una evidencia, y a lo mejor yo puedo decir, yo personalmente, mi evidencia es, yo siempre he creído que había algo detrás de la creación, de lo que veo, del universo, de ese sistema. Tiene que haber alguien que tenga esa definición, que haya, porque es interesante que antes los ateos no creían no creían en el diseño inteligente, y ahora sí ya hay ateos que sí ya creen que hay un diseño inteligente. Entonces, si hay un diseño inteligente, tendrá que haber una inteligencia, tiene que haber un diseñador, ¿no? Entonces, claro, yo siempre cuando era joven, aunque no era iba de misa, nada, yo siempre reconocía que había alguien detrás de lo que veían mis ojos, el cielo, las estrellas, el sol dando luz por el día, la luna, etcétera. Entonces, esa era una razón para que yo decía, yo creo que hay alguien inteligente detrás de todo eso. Y yo empecé así. Tiene que haber alguien que todo esto lo haya creado. Esa es una razón por la que yo no era ateo. Y la otra es la armonía, el orden y la perfección que está en el universo. Entonces, alguien me tiene que demostrar a mí que todo eso salió de la nada, porque de la nada no sale nada. No sale nada. Entonces, ese diseño tan perfecto, con tanta armonía,
en el universo tiene que haber alguien. Yo tengo que preguntarme eso, aunque yo sea un ateo, aunque yo no quiera creer en Dios, aunque por orgullo o lo que sea, o porque estoy equivocado, porque no quiero creer en Dios, porque no tengo ninguna evidencia, para mí es una evidencia. Otra cosa es ser ateo y no creer en Dios, no creo en Dios porque no quiero creer, que ahí ya, el que no quiere creer porque sí, no hay nada que hacer. Pero un ateo que tiene ciertas duditas, pues tiene que hacerse esa pregunta: ¿quién está detrás de todo esto que yo veo? Yo cada vez estoy más convencido de que no hay ateos por indiferencia, por ser indiferentes. Creo que no. Yo creo que todos tienen una razón para ser ateos. Quería decir eso. Es interesante, pero porque me da igual, no conozco a muchos que se pronuncien así. Realmente, para ser ateo hay que tener fe. Eso también, eso hay que claro, tener fe. Claro. Os cuento. En mi juventud rondé una agrupación en Caracas que era el Círculo Ateísta del Ateneo de Caracas. Suena a trabalenguas. Círculo Ateísta del Ateneo de Caracas. El Ateneo era una cuestión más bien cultural, ¿okay? Pero sin formar parte de el Ateneo, pues en sus instalaciones y alrededor se reunían los días sábados y daban charlas, daban muchas charlas y tal. Y en mi joven mente se arraigaron muchas de estas ponencias que hacían, enseñanzas. Por ejemplo, promulgaban que, recuerdo, una charla que explicaba el nacimiento de la religión en el hombre primitivo y cómo socialmente, como herramienta de control y todo esto. Okay. También, pues, en otra charla nos hablaron de que es verdad que muchos decían, científicos, que había un comienzo a través de un Big Bang y otros mismos decían ahí que ese era el final el Big Bang era el final del anterior sí, mundo que existía, cosas complejas y tal, cosas que les digo, hay que tener fe para dar por válidas muchas de estas cosas. Bien, sin embargo, en el grupo os puedo contar que había algo arraigado como que, vale, nos morimos y hasta ahí llegamos. Y era tan aceptado por la gente como que ya, no hay más nada. O sea, sin dramas y sin nada. Qué triste, qué triste. Yo era ateo. ¿Fuiste entonces. ateo? Sí. Okay. Lo creía, realmente. Muchas de esas explicaciones que eran tan complejas que hoy en día tendría que volver, si pudiese consultar escritos y todo para explicaros, sí, era ateo. Se hablaba de muchos de estos grandes pensadores ateístas y todo, sí, también. ¿Y qué sucedió con Carlos para que dejase de ser ateo? ¿Se desilusionó de todo este sistema? No, lo creí fervientemente con mi fe. Por eso les digo, hay que tener fe en eso. Pero el trabajo lo hizo Dios. ¿Okay? El trabajo lo hizo Dios. ¿Cómo lo hizo en mi vida? No os lo puedo decir, porque pasé de considerar que todo el que tenía una fe en una deidad, como decíamos, era porque era débil, simplemente como me lo habían inculcado, porque había que tenía incluso, recuerdo una charla donde se llegó a hablar de los beneficios de que la mayoría creyese, porque moralmente se estructuraba la sociedad y se cumplían normas que eran beneficiosas para la sociedad, pero dando la idea de que nosotros estamos por encima de eso. Nosotros como ateos, aquellos que tengan su moralidad, pero nosotros estamos por encima de eso. Hasta ahí llegaba la arrogancia. ¿Bien? ¿Y qué pasó con Carlos? Dios trató conmigo en mi vida. ¿De qué manera transformó mi pensamiento? Simplemente no lo puedo decir de manera detallada, paso a paso, pero sí pasé de ese punto a permitir abrir la puerta
al Señor. Y el día que me predicaron el Evangelio fue como, yo hago esta comparación, como cuando aterrizas y se te han tapado los oídos y te duelen y tal, y de repente das un bostezo y ¡plá! Y empiezas a escuchar. Eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, no sé cómo trata el Señor con muchos otros. Algunos a través del pensamiento, como todos estos famosos que dejaron atrás el ateísmo y que nos comentabas antes. Pero bueno, con cada uno tratará de una manera distinta. No, yo creo que es pasar del pensamiento a la sabiduría. Amén. Y yo creo que en todos los casos dejar el ateísmo requiere gracia por una parte del Señor. Totalmente. Y una respuesta, o sea, fe de tu parte, porque incluso Sabino cuando habla, tú tenías inquietudes y encontraron una respuesta en Dios, pero aún, claro, tú tuviste que responder, ahora entiendo lo que antes no entendía, ¿no? Y eso es gracia del Señor y es respuesta de tu parte también, ¿no? Pero ¿cuántos hay que entienden, pero no quieren acercarse a... entienden, no quieren acercarse a Dios, ¿no? Eso también es verdad. Entonces porque hay cosas que uno está viviendo constantemente las 24 horas del día que te pueden hacer contestar preguntas de la existencia de Dios, o vamos a decir, de un ser superior. Por ejemplo, la conciencia moral, distinguir lo bueno de lo malo. Con esto no estoy diciendo que hay ateos que sean malos, sino que hay muchos ateos que son buenas personas. Pero yo puedo diferenciar lo bueno de lo malo. Pero ¿de dónde viene ese concepto, claro, ¿no? De la moralidad, de que cada ser humano sabe que hay cosas que no son buenas. Eso es un argumento a favor, digamos, de Dios, porque hay algo innato en el ser humano que nos dice, que nos indica, la conciencia nos indica que está bien y que está mal, y coincide con, digamos, con los principios de Dios, ¿no? Claro, lo que es bueno y malo, lo que está bien y mal, como dijo el escritor ruso Dostoyevsky, si Dios está muerto, todo está permitido. Entonces, podría decir, no tengo ni bien ni mal y puedo hacer lo que quiera. Por eso es que muchos han hecho lo que han hecho y, por ejemplo, Adolf Hitler animó a la gente a matar a cristianos, homosexuales, judíos, porque como total no hay bien ni mal, pues tira para adelante. Entonces, esa es otra pregunta que yo tendría que plantearme, la cuestión de el bien y el mal, ¿de dónde viene? ¿Surge de la nada? ¿Cómo me vino? ¿Cómo la tengo? O sea, es simplemente pensar eso. Una de las cosas que a mí me gusta también pensar es el cuerpo humano, el diseño que yo tengo, el ojo, el iris, cómo se protege el ojo, cosas tan delicadas y tan fascinantes que nosotros como las tenemos, pues está ahí. Pero cuando nos preguntamos acerca de mi cuerpo humano, el ojo, todo esto, pues tiene que haber alguien que está detrás de todo eso y me tiene que hacer pensar. Yo personalmente, por ejemplo, en ese ejemplo que das del ojo, pensaba, qué extraordinario y cuánto tiempo ha pasado para la evolución a través de todas las etapas evolutivas para llegar a que nuestro ojo como seres humanos sea tan perfecto. Y ahora puedo ver esa obra de Dios que ha hecho antes. No, tenía que echarle mucha fe para pensar en los millones y millones de años de evolución para que eso fuese de esta manera, pero ahora me doy cuenta de que... Y eso sí que es... Hablando del ojo, cuán ciego estaba. Eso sí que es tener fe. Ya, porque aunque... Bueno, esto ya es el tema digamos, de la evolución y todo esto, ¿no? Pero del Big Bang y todo esto. Que se supone que de moléculas o átomos que se fusionaron, no sé. Pero es que hay tantas, tendría que haber tantas casualidades, son millones de casualidades para que lo que vemos y vivimos y percibimos a nuestro alrededor fuera fruto de la casualidad. ¿Cuántas casualidades tiene que haber?
Es que eso, por la ley de probabilidades, es imposible. Es imposible. Hay veces que nos cegamos o nos concretamos a una cosa. Y bueno, hay que decir, prácticamente yo creo que muchos de nosotros pasamos por ser o ateos o agnósticos en algún momento de nuestra vida. Porque por eso no criticamos a las personas, porque posiblemente muchos estuvimos en ese punto, o ateo, agnóstico o indiferente a la espiritualidad, pero eso no nos aportó nada. Y lo que ahora vivimos con el Señor, con el cristianismo, sí trajo respuestas, las respuestas a las preguntas que nos hacemos todos los humanos en algún momento de nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos después de que nos muramos? Estas 3 preguntas el ateísmo no contesta. Y dicen que que no son necesarias, que podemos vivir así sin tener ninguna respuesta. Vivir y es una opción, ¿vale? Pero hay algunos que no nos conformamos con eso. Hay algunos que queremos y hemos encontrado respuesta a esas preguntas y a muchas más que encontramos en Dios, en su Hijo Jesucristo y en la Biblia y en el cristianismo. Yo, a los que me están escuchando este programa, si tú tienes preguntas, yo te recomiendo leer Job, a partir de Job del capítulo 38, que Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y ahí empieza a explicar un montón de cosas el Señor, y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse términos al mar? ¿Dónde estabas tú para que donde la lluvia, que puse la lluvia? ¿Dónde están los tesoros de la nieve? ¿Dónde estabas tú? Dios empieza a preguntar a Job acerca de toda la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas estas cosas? Y ves la sabiduría aquí de Dios, ¿no? De cómo te hace, con estas preguntas te hace a ti mismo que tú te respondas acerca de Dios, de la existencia de Dios, ¿no? Preguntas como: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras? Dice: ¿quién echó libre a los montes? ¿Quién soltó sus ataduras? Habla de un montón de cosas, de la creación y de todo, de los cielos, de los animales, de la tierra. Y es interesante leer estos 2 o 3 capítulos acerca de cómo Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y a mí me ayuda mucho, porque cuando lo leo yo también me pregunto, ¿no? Y me da bastante entendimiento acerca de estas cosas. Sí, muchas veces yo creo que los humanos queremos como que somos mejores que Dios, porque otra excusa o pregunta o razonamiento es: si Dios existe, ¿por qué existe el mal o por qué permite el mal? Y es como que una pretensión de los humanos de que es que somos mejores, que pretendemos ser más buenos que Dios. No sé si queremos ir resumiendo, hacer un resumen por orden brevemente. ¿Quién? ¿Diego? Vale. Sí, yo, volviendo atrás, lo que decía Carlos, yo creo que también hay que tener más fe para ser ateo que para creer en Dios, mucha más fe. Y también lo que comentaba Miguel, yo he conocido muy pocos ateos, y yo creo que los ateos, estoy casi seguro, que he conocido se han postulado por una cuestión de un odio, cuestiones personales, o les ha fallecido un padre o algo que reprochar a Dios, algo por qué odiar a Dios, o esperaban algo de él que no se ha cumplido y tal, y eso les ha hecho el postularse como que Dios no existe. Yo, la mayoría de la gente que he conocido, ni sí ni no, hay algo y tal, están ahí dudando y tal, pero nada más. Y en base a lo que decías tú de muchas casualidades en base a la creación y tal, no hay una causalidad.
que contesta todas esas hipotéticas casualidades. Esta gente, para mí, únicamente lo único que ha aportado dudas, inseguridad y desconcierto, que sobra. Muy bien. Yo creo que si tienes preguntas, lo único que tienes que mirar es a la creación y hacerte preguntas: ¿quién está detrás de todo eso? O preguntarte todo el diseño del cuerpo humano, una máquina perfecta, ¿quién la pudo hacer? Y ahora mismo, pues los científicos están tratando de montar robots que se parezcan a seres humanos, pero les falta el espíritu de vida, el alma. Y uno tiene que mirar lo que está creado. Y luego, si tienes preguntas también que te pueden responder, es leer los evangelios de Juan o el evangelio de Lucas y ver qué Dios te puede hablar. Y si hasta este momento hay algún oyente ateo, sé con qué espíritu está escuchando. Bien, solo tengo que decirte, date la oportunidad y abre tu mente y tu corazón al Señor, porque vas a encontrar que estabas totalmente ciego y engañado. Te lo dice alguien que lo experimentó. Y creo que es que no compensa ser ateo, porque hay un Dios con propósito y de esperanza. Y nosotros decidimos o lo uno o lo otro, pero el Señor sí que nos puede liberar de cualquier tipo de ateísmo. Bueno, ya hemos hablado que el ateísmo no ha aportado grandes cosas a las sociedades, al contrario, no ha hecho un mundo mejor, sino donde ha habido una filosofía atea y tal, no ha aportado una vida mejor o un mundo mejor. Tampoco ha contestado las principales preguntas que nos hacemos como seres humanos, ni ya en el plano individual nos ha ayudado a nuestro día a día, como luchar con fracasos o frustraciones, falta de paz, de perdón, de amor, de aceptación propia, de comprensión de nuestros desequilibrios, tampoco nos ayuda a tomar decisiones, a vivir en compañía, a seguir buenos parámetros en la familia, el trabajo, amistades. O sea, en contraposición, todo eso lo encontramos en la fe, en Dios y en el cristianismo. Es prácticamente todo lo contrario. Así que animamos a todos aquellos que quieran algo más, algo de verdad significativo para sus vidas, algo de verdad que traiga propósito, ánimo y resolver también el futuro, ¿no? Después de la muerte, que lo intenten. Más de uno dijo, bueno, Dios se planteó esto, ¿no? Si de verdad existes, sinceramente, claro, tiene que ser una posición y una actitud abierta a explorar y estar abierto a descubrir cosas que hasta ahora no conoces, pero hay gente que ha dicho, Dios, si de verdad existes, quiero conocerte. Y la Biblia dice que todo aquel que busca a Dios, ¿alguien me ayuda con eso? Buscad y hallaréis, por ejemplo. Sí, no, pero el que me busca de todo corazón me hallará, algo así. Bueno, algo así. Sí. Pero desde luego, el que busca a Dios sinceramente lo va a encontrar. Bueno, pues ya nada, nos despedimos y os esperamos en el próximo programa. Quédate porque tenemos algo más. Sigue nuestro programa y pues adiós y bendiciones y gracias por estar ahí. Y gracias a todos vosotros. Buenas noches. Buenas noches. El ateísmo es la doctrina o la enseñanza que niega la existencia de Dios. Aunque ya en los últimos tiempos algunos científicos ateos como Steve Hawking ya empezó a hablar del diseño inteligente.
Bueno, yo creo que hay un Dios que lo ha diseñado todo. Y en mi lógica de pensar, que me enseñan evidencias, es por ejemplo cuando miro el universo, cuando miro el sistema solar, cuando miro la Tierra, cuando miro el cuerpo humano, cuando miro el reino animal, el reino vegetal, el reino bacteriano y mucho más, yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Todo esto salió de la evolución? ¿Salió de la nada? ¿De dónde salió todas estas áreas que acabo de nombrar? Alguien tuvo que crearlas, alguien tuvo que hacerlas, alguien tuvo que dar vida. Por eso que yo no creo en el ateísmo, en el que niega la existencia de Dios. Podemos discutir algunas ramas del ateísmo y podemos discutir algunas ramas de la religión, pero la existencia de Dios es tan real como lo que ven nuestros ojos, nuestro cuerpo humano, el universo, el sistema solar, las áreas que nombré antes, y pensar en ellas que no pudieron surgir cada área de estas que hemos nombrado así de la nada. Y una de las evidencias de la existencia de Dios, si queremos usar la Biblia, y la voy a usar, es lo que nos dice Romanos capítulo 1, verso 20. Dice que lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se piensa, se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. En otras palabras, Pablo nos dice que lo invisible de Dios se puede ver por las cosas creadas. Cuando tú miras el cielo estrellado, cuando miras las montañas, cuando miras el fluir de un río, cuando miras los mares, incluso las tormentas y las lluvias que vemos caer sobre la tierra. Alguien tiene que estar detrás de todo esto. Hay un hombre de la antigüedad que se lo preguntó, se hizo estas preguntas, y es el libro de Job hablando con Dios. Y Dios le preguntó estas cosas a Job, en el libro inspirado que es la Biblia. Dice así: ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? ¿Y de que la luz se difunda por la tierra? ¿Qué camino sigue la luz al repartirse? ¿Cómo se extiende el viento del este sobre el mundo? ¿Quién abre una salida al aguacero y señala el camino a la tormenta? Para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive, para que riegue la tierra desolada y haga brotar la hierba. ¿Quién es el padre de la lluvia y del rocío? ¿Quién es la madre del hielo y de la escarcha? ¿Quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano? Esto lo vemos en Job capítulo 38, cuando Dios habla con Job y le explica por qué las cosas. Y le hace estas preguntas: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? Son preguntas que para muchas personas pueden tener poco valor, pero para otras son preguntas que indican que hay un diseñador, un Dios inteligente que lo formó todo. La pregunta es: ¿qué piensas tú? Y si tienes dudas, piensa en la creación, lo que ven tus ojos, lo que ven delante de ti, la creación. Y piensa si realmente no hay un Dios. Ese puede ser el inicio, el principio, de que puedas pensar que tal vez haya un Dios. Te damos gracias por escucharnos y que el Señor te bendiga.